No sé si alguna vez han tomado en la mano algún libro y en vez de decir introducción dice prólogo. Bueno, hay algunos libros que dicen prólogo y se supone que el propósito que tiene un prólogo no es decirnos todo lo que trata el libro, porque ahí está la introducción, después está el índice, pero el prólogo como que nos permite de alguna manera saborear lo que va a venir después. Es como que nos aclara un poquito para que tengamos una ruta un poco más clara y después de lleno empecemos con el desarrollo que viene después con el libro. Y en el tema de los libros de la Biblia, hay poquitos libros que tienen prólogo, pero uno de los más importantes que tiene un prólogo es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un libro largo, tiene 21 capítulos y cuenta con un prólogo que está al comienzo, probablemente dentro de los primeros 15 versículos, y un epílogo que está al final. Y en el caso del prólogo, de hecho ustedes pueden buscar en su Biblia Juan capítulo 1 y en la mayoría puede decir prólogo. Por ejemplo, en la mía dice prólogo. Y que dura, al menos según esta versión, dura hasta el versículo 15, por ahí 16. Bueno, lo importante es que todas las Biblias en el Evangelio de Juan aluden a que este es un prólogo, es como una carta de presentación. Y aquí uno se pregunta, si esta es como una carta de presentación, ¿qué es lo que quiere presentar? Vimos en el módulo de Evangelios Sinópticos que los 4 evangelios hablan sobre Jesús, ¿cierto? Cada uno de una manera particular. En ocasiones hay diferencias muy grandes, pero estas diferencias son las que le dan riqueza al relato. Las diferencias nunca son un problema en la Biblia. Lo que aparentemente parece ser una contradicción no es un problema, al contrario, presenta riqueza, perspectiva y nos ayuda a considerar cualquier libro que estudiemos de manera individual. Los 4 evangelios hablan sobre Jesús y los 4 comienzan y terminan hablando sobre Jesús. El evangelio de Mateo comienza mencionando a Jesucristo en el primer versículo. El evangelio de Lucas también, en el versículo que viene después. El evangelio de Marcos al comienzo, desde el primer versículo. O sea, comienzan con este personaje importante que es Jesús y terminan después con la historia de la resurrección, que tiene que ver con Jesús. Y los autores lo hacen porque, aunque ellos escriben literatura que es religiosa, ellos tomaron un ejemplo tomado de las biografías de los importantes sabios que había en ese tiempo. Hay muchas obras de literatura griega, romana, que presentan vidas de personajes importantes y la manera en que estos autores, que no eran cristianos, escribían sobre la vida de ese autor era como a modo de sándwich. Una primera parte al instante con ese personaje importante, después el desarrollo y después al final terminar con ese mismo personaje importante con el propósito de que uno pueda imitar su sabiduría, su ejemplo, su conducta. Y los evangelios toman ese género literario de biografía antigua y lo aplican acá a Jesús. Por eso que es como un sándwich. Jesús al comienzo, después la vida de él y después Jesús al final. Para que uno aprenda sobre Jesús en esas 2 etapas importantes. El Evangelio de Juan, por lo tanto, comienza con eso y nos muestra a Jesús, pero con una gran diferencia. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que nos presentan a Jesús como un hombre de la historia, como un profeta, un exorcista, un maestro, un curador, el Evangelio de Juan no comienza mostrándonos a Jesús desde que Él comenzó a caminar aquí en la tierra, sino que nos muestran a Jesús desde la eternidad. Eso es lo importante que hace el Evangelio de Juan. Los demás evangelios también nos presentan de alguna manera que Jesús es eterno y algunas características de él en relación con eso, pero Juan sin duda es el que lo hace de manera explícita y directa desde el primer versículo de su evangelio. El tema de Juan capítulo 1, del tema del prólogo, es el logos de Dios. ¿Qué significa logos? Eso lo vamos a ver después. Es el logos de Dios. Y desarrolla 3 temas importantes: la identidad de ese logos, la obra que ese logos vino a hacer y cuál fue su misión, o mejor dicho, la identidad del logos, qué es lo que el logos ha hecho, y después la misión que él vino a hacer al mundo, porque según Juan, el logos vino al mundo. Luego vamos a ver qué significa eso. Bien, vamos a estar considerando solamente algunos versículos del capítulo 1. Aquí arribita está el subtítulo y el versículo que vamos a estar viendo. En este caso, el versículo 1 y 2. Pero voy a hacer una lectura para que podamos contextualizarnos un poquito respecto a este relato. Dice así, Juan capítulo 1 del verso 1 en adelante.
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este hombre vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que él vino para dar testimonio acerca de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después, desde el versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bien. Es un relato bastante interesante, es un relato también complejo, porque el Evangelio de Juan es un evangelio difícil. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, estos tres evangelios tienen una estructura similar, tocan en la mayoría de los casos los mismos temas de manera más diversa, obviamente, pero en el caso de Juan hay un tema de lenguaje, de estructura que es distinto y que en muchos casos no está en los otros evangelios. Bueno, vamos a ver la identidad de este logos. ¿Por qué hablamos de logos? Juan comienza desde el primer versículo hablando, bueno, según la versión de la Biblia, dice el verbo. ¿En alguna de sus Biblias dice algo distinto o no? En el versículo 1, en vez de verbo, palabra. Ya, en otra, no, ninguna más. Dice verbo, ¿cierto? Ya, bien. En la mayoría de las Biblias aparecen esas tres expresiones, logos, verbo y palabra. Y que tiene que ver con algo que se dice, ¿cierto? Un verbo es algo que se dice, una palabra también, y el logos, aunque no tiene mucho que ver con algo que se dice, tiene que ver más bien con la idea de algo que le da armonía a las cosas, algo que sustenta todo, algo que permite que las cosas estén ordenadas. Aquí es donde los estudiosos se preguntan, ¿qué significa logos? Porque Juan dice, en el principio existía el verbo, pero Juan no escribió en español, él escribió en griego. Y lo que se lee aquí en el verso griego es logos. Es logos. Es solamente la palabra logos. Siempre cuando dice verbo palabra, acá en Juan, se traduce en el griego el logos. Entonces los estudiosos se preguntan, ¿de dónde Juan tomó esta idea? Porque no está en Mateo, no está en Pablo, no está en Juan, no está en ninguna parte de la Biblia, solamente aquí y en la primera carta de Juan. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde Juan saca esta idea del logos? Y han habido dos maneras de abordar esa pregunta, que es una pregunta igual compleja. La primera es decir que Juan usó una idea que ya estaba vigente en su tiempo y que no era judía ni cristiana, sino que pertenecía a una escuela filosófica griega, donde se pensaba que todo el universo tiene armonía y está ordenado porque hay una razón. Hay una razón superior a todas las cosas que permite que todo esté en orden. ¿Se entiende? Es como algo que estructura todas las cosas que existen. Si todo es bonito, si es bello, si tiene armonía, si todo va hacia un camino, es porque hay una razón por encima de todo eso que la mantiene en orden. Otros dicen que Juan toma esta idea de la palabra de Dios, que aparece en algunos libros del Antiguo Testamento y otros libros judíos, donde se menciona que la palabra de Dios es casi como una persona. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento tiene cualidades personales. La palabra de Dios habla, tiene poder. La palabra de Dios puede crear. La palabra de Dios puede llamar, puede exigir.
La palabra de Dios llega a una persona, se va de una persona, la palabra de Dios se puede pasar de persona a persona. Entonces, como que la palabra de Dios, de alguna manera, en el Antiguo Testamento, tiene características personales. En el libro de Proverbios, capítulo 7 y 8, se habla de la sabiduría. Y allí también, en ese capítulo, se menciona la sabiduría con características personales. Se dice que, aunque se habla en femenino, se dice que la sabiduría estaba con Dios en la creación, que ella educa al ser humano, que la sabiduría se le reveló a los personajes de la Biblia del Antiguo Testamento. Bueno, a lo mejor Juan lo que hizo, para hacerlo más sencillo, es tomar esta idea del logos, tanto de la filosofía griega, que todos conocían, y la cristianizó, y también se dejó guiar por esta idea de la palabra de Dios, que ya estaba en el Antiguo Testamento. Es decir, lo que quiere decir Juan acá, al decir logos, porque aquí no dice Jesús, sino que Jesús aparece después al final del relato, es mostrarnos que Jesucristo es de alguna manera lo que le da orden y estructura al universo y que además tiene poder y que se relaciona íntimamente con Dios. Por eso Juan dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, en estos dos primeros versículos del prólogo de Juan se nos muestra la identidad de este logos. Y básicamente lo que Juan quiere que uno tenga claro cuando lea su relato es que este logos no es una creación, no es un ser distinto a Dios. Por ejemplo, un ángel. Un ángel es un ser superior, ¿cierto? Pero es inferior a Dios. El ser humano, los animales son distintos de Dios y son inferiores porque son creación. Tuvieron un inicio, son criaturas. En cambio, Juan quiere mostrar que este logos no es una criatura. No tiene un inicio. No es un ser creado. Ya sea logos, ya sea palabra, Juan quiere dejar en claro que Jesús es ese logos y es esa palabra que no tiene un origen, que no ha sido creado nunca, que no viene de nadie. Así como el ser humano viene de la creación y los ángeles también, el logos no. Y para justificar eso, va a dar varios argumentos. Juan dice que el logos, y por eso yo he subrayado acá las palabras importantes del versículo, dice que este logos existía. No dice que llegó a existir o que recibió una existencia de otra persona, por ejemplo, sino que dice que el logos ya existía. ¿Desde cuándo dice el versículo? En el principio. Y aquí es importante porque el versículo no dice que el logos existía en el principio o que comenzó a existir después del principio, sino que ya en el principio este logos ya estaba vivo, en pocas palabras, él ya existía. Aparte del principio que aparece aquí en Juan 1, ¿dónde más aparece, o viendo esa imagen, el texto de acá, en qué otra parte creen ustedes que aparece la palabra principio en la Biblia? Acá, claro, por eso le dije, eso, claro. Génesis 1:1 comienza diciendo que Dios creó todas las cosas, ¿cuándo? En el principio. O sea, el cielo, la tierra y el mar tienen un origen en el principio. Pero cuando ese principio ya estaba, el comienzo de todo, el logo ya existía. Por eso dice Juan que este logo ya estaba vivo, él ya tenía existencia antes del principio, cuando llegó ese principio y después del principio. En pocas palabras, cuando Dios dijo en Génesis 1:1 que se creara todo, el logo ya estaba ahí. Eso quiere decir que el logos es anterior a la creación y que por lo tanto de alguna manera es eterno. Luego Juan dice que este verbo existía, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. O sea, antes del principio el verbo ya estaba, el logos, la palabra ya estaba con Dios. Y aquí tenemos que definir qué significa este estaba. Y para no complicarnos la idea, estar significa tener comunión, tener una relación. No es que simplemente él estaba como yo estoy con alguien al lado mío, no. Acá es que estaba en una relación única, en una relación estrecha de comunión con Dios. Y si Dios estaba antes del principio, quiere decir que el verbo también estaba antes del principio. ¿Se entiende, cierto? Y que estaba con Dios manteniendo una relación y comunión única con Él. Dice además Juan que el verbo era Dios. Está al final del versículo. El verbo era Dios. Y aquí era tiene un significado muy preciso porque significa que todo lo que Dios es, lo es también el Logos. Todo lo que Dios tiene, todo lo que a Dios lo caracteriza, todo lo que Dios posee, también lo mantiene el Logos. Era Dios
y a la misma vez era el Logos. Lo mismo que ellos tienen lo caracteriza mutuamente. En el versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios, como ya lo dijimos, desde antes de la creación. Claro, desde antes de la creación, Él estaba en el principio con Dios. Por lo tanto, la identidad que tiene este Logos, según Juan 1, 1 y 2, es que este Logos es una creación. Es eterno, ¿cierto? En pocas palabras, este Logos es Dios. Hay varias sectas que tienen traducciones de la Biblia, los Testigos de Jehová, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo, y que ellos de alguna manera quisieron traducir la Biblia para que justificara una cosa muy importante que ellos creen, que Jesús es una creación, es un ángel, es un ser intermedio que Dios creó para crear todas las cosas. O sea, el Jesús que tienen los Testigos de Jehová sí es un personaje importante, es un personaje superior a todo lo que existe, pero es creado. Por eso que ellos traducen el versículo de esta manera. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. O sea, era un personaje superior, pero no que era Dios. Pero acá Juan es sumamente explícito, el verbo es Dios. Y Juan ni siquiera se toma el tiempo de explicarlo. O sea, Juan como que entiende que su iglesia es ya un tema claro, Jesús es Dios. Y por eso es que Juan quiere recalcarlo más, mostrando la eternidad de Jesús, mostrando que Él es divino. Por lo tanto, en esta primera parte se nos muestra la identidad del Logos. El Logos existe antes de la creación, tiene una relación única con Dios, y todo lo que Dios es, lo es también el Logos. Ahí no me funciona. A ver. Sí, no está dentro, no. Ya, pero ahí yo lo voy a mover. Ya. Bien. El Logos entonces es divino, el Logos es Dios, y este Logos, según el Evangelio de Juan, esta palabra, este verbo, tuvo una obra muy importante. La Biblia comienza con un relato de creación, ¿cierto? Aparece Yahvé, aparece Jehová, que crea todas las cosas, o sea, llama a la existencia a las cosas que no existen, y lo hace con el poder de su palabra. En el relato de la creación, Dios no baja a la tierra a trabajar con las manos. Él habla con su voz. Él habla y crea. A diferencia de otros relatos que hablaban de una manera distinta de creación, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que de alguna manera no se mezcla con lo creado, pero que interviene con su voz. Principalmente, la voz es la autoridad de Dios en la Biblia. Y en este caso, se nos muestra a este Logos muy relacionado con la obra de creación. Porque para los judíos del tiempo de Jesús, si una cosa era clara respecto a Dios, era que Dios es creador. Ellos lo tenían claro, Dios es creador, a diferencia de otros dioses, donde en algunas religiones de Medio Oriente la creación vino por un conflicto entre el bien y entre el mal, entre un Dios que se molestó y creó un mundo aparte, cosas por el estilo. Israel decía que el mundo existe porque Dios lo creó. Eso significa que el mundo no es malo, porque lo creó un Dios que es bueno. Otra cosa es confundir, ¿cierto? Y decir que Dios es el mundo, que Dios es el árbol, Dios es el agua, Dios es el fuego. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que Dios creó con el poder de su palabra. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús la gente tenía muy claro de que si Dios es porque Él crea. Y porque tiene la intención, el poder y la sabiduría para crear todas las cosas que existen. Por lo tanto, si Juan quiere demostrar que Jesús es Dios, tiene que recurrir a la creación. Porque eso todos lo van a entender. Juan quiere mostrar que Jesús es Dios, apelando a la creación. Por lo tanto, en Juan capítulo 1, en el versículo 3 y 10, Juan nos muestra que Jesús, el Logos, tiene que ver con la historia de la creación. Juan afirma la divinidad del Logos al definir al Logos como un ser creador. El versículo 3 dice acá en mi versión, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 10 dice, el mundo fue hecho por medio de Él. Claro, hasta ahí solamente. El mundo fue hecho por medio de Él. O sea, lo que se nos quiere mostrar acá en este versículo es no solamente que el Logos crea, sino que Él crea, como está subrayado acá, todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas, no excluye nada.
En pocas palabras, lo que Juan está diciendo acá es que así como Dios creó todo lo que existe, el Logos también lo hizo. Pero no es que sean dos creaciones distintas, una de Dios en Génesis 1:1 y después otra del Logos en Juan 1:3 y 10. No, es una misma creación, es una misma historia de la creación, donde intervino Dios por medio del Logos. Esto uno no lo nota tanto cuando lee Génesis 1:1, porque estos temas aún no estaban claros, porque eran una revelación que se iba a ir aclarando progresivamente. Las cosas no se dieron y se entregaron en un minuto, sino que hubo un camino, hubo una historia de salvación donde Dios fue revelando todo esto. En el Antiguo Testamento nadie pensaba que el relato de Génesis tenía que ver con Jesús, si Jesús aún no se encarnaba. Es una revelación que Dios fue dando por los profetas con el paso del tiempo. Y llegó Juan y nos dijo que este Logos es por medio de quien se crearon todas las cosas. Así como el Antiguo Testamento dice que Dios creó todas las cosas. El texto lo dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Es decir, Él fue como el intermedio, el vehículo, el mediador por el cual las cosas pasaron de no existir, a ser realidad. Si la palabra logos tiene que ver con discurso, con palabras, claro, con palabra, con discurso, con razonamiento, con lo que se dice, ¿será posible que la palabra tenga que ver con la creación de las cosas? Porque si Juan llama a Jesús el logos, la palabra, el verbo, entonces como que de alguna manera esta creación que dice Juan en el verso 3 tiene que ver con la palabra. Y es interesante que en el Antiguo Testamento siempre se vincula la creación no a lo que Dios hace, sino a lo que Dios dice. El origen de la creación está en lo que Dios dice, está en su palabra, no en un hecho que Él hace, sino en la palabra que Él dice. Por ejemplo, según Génesis 1:3 y todo el capítulo 1 de Génesis, ¿qué fue lo primero que Dios dijo cuando creó? ¿O qué fue lo primero que Él hizo, mejor dicho, cuando Él creó, por ejemplo, el cielo y la tierra? O la luz, o el agua, o el mar. El relato nos repite una y otra vez que Dios dijo, Dios habló, Dios dijo, Dios expresó una palabra. Por lo tanto, Génesis 1 nos muestra que Dios crea por medio de su palabra, ¿cierto? Por medio de su verbo. En griego, por medio de su logos. Por lo tanto, si Dios crea por medio de su palabra, significa que como que se apuntaba de alguna manera desde Génesis que esta creación tiene que ver con lo que se dice. Y según la Biblia, la palabra de Dios es la que crea todas las cosas. En el Salmo 33, David dice que las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Se refuerza el mismo tema. Génesis 1, Salmos 33, 6. La palabra de Dios crea. Por lo tanto, lo que hace aquí Juan es mostrar que todas las cosas fueron creadas no por Dios, sino por su verbo, por su palabra, por el mediador. Él es el creador divino que hizo todas las cosas. El versículo de Juan dice que el mundo fue hecho por Dios, por el Logos. Versículo 10 dice, el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo significa todo el orden de las cosas que existe. Terrenal, material, el universo. Los judíos no sabían de astrología, por lo tanto no podían hablar de galaxias, Vía Láctea como nosotros. Ellos entendían el mundo agua, tierra y fuego. Era una imagen súper antigua de ver el mundo, pero todo eso lo crea la palabra de Dios. Porque según el Salmo 33, la palabra crea, y según el relato de Génesis 1, antes de crear, Dios dijo, ¿cierto? Él expresó alguna palabra. Por lo tanto, la obra de este Logos es una obra de creación, donde se nos muestra que Jesús es Dios porque Él crea. Este Logos tiene una misión. Según el Evangelio de Juan, este Logos tiene un propósito no solamente de crear, de dar vida. Este Logos también está presente en toda la vida del mundo. Y Juan lo quiere dejar claro enseñándonos lo siguiente, versículos 4 y 5. Dice Juan acá, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, este Logos, de alguna manera,
está relacionado con el ser humano, con la mujer y con el hombre, como creación de Dios. Y dice el versículo 4 que el Logos tiene vida. Y una de las cosas que son claras en la Biblia es que la Biblia marca una línea entre los ídolos que están muertos y Dios que tiene vida. ¿Cierto? La Biblia muestra que el que crea un ídolo es igual a un ídolo, o sea, tiene boca, no habla, oídos no escucha, manos no toca, no palpa, pies no camina. Es un ser que está muerto, que no existe, porque no tiene vida. En cambio, Jehová es un ser que sí tiene vida. Y acá Juan dice que este Logos tiene la vida. ¿Se dan cuenta? Algo que es de Dios lo tiene el Logos. Es decir, que Él es Dios. Esto significa, como dice el versículo 4, que este Logos tiene la vida que es la luz de los hombres. O sea, cualquier mujer, cualquier hombre que llega a este mundo, desde los tiempos de Adán en adelante, tiene vida porque Jesús lo permite. Porque Él tiene vida. El diablo no puede dar vida, los ángeles tampoco, pero Dios sí. Y Dios da vida física, vida animal, vida espiritual, por medio del Logos, por medio del Verbo. Por lo tanto, toda la vida que existe en el mundo, sea vida de cristianos o no, independientemente de eso, es una vida que es posible por medio del Logos. Él posee la vida que es la luz de los seres humanos. Dice además que la vida que tiene este verbo, este Logos, en el versículo 4, dice, en él estaba la vida en la luz de los hombres, verso 5, la luz brilla en la eternidad y las tinieblas no la comprendieron. En otras versiones dice que no lograron extinguirla. Y aquí el sentido es el mismo. La vida que tiene el Logos es una vida que no tiene comienzo y que no tiene fin. Por lo tanto, quien determina hasta dónde llega la vida no es el hombre, sino que es el Logos, es el Verbo. Porque Él, según el versículo 4, Él posee la vida que tiene solamente Dios, Él también la tiene como un derecho propio. De hecho, en el Evangelio de Juan Jesús dice, el Padre me ha entregado la vida, yo la tengo por mí mismo, el Padre me la dio. Y como Él me la dio, yo la puedo entregar y voy a dar mi vida como rescate y la puedo recuperar y la puedo perder, porque es algo que le pertenece a Él de manera exclusiva. Dice el relato de Juan aquí en el verso 5 que esta vida es invencible. Esta vida Él la posee y todo lo que Él da, ningún ser humano lo puede extinguir. Dependiendo de la versión, el versículo dice que Él tiene la vida, que Él tiene la luz y que esta luz no puede ser destruida, no puede ser extinguida por nadie, porque es la vida directamente del Logos, quien también es Dios. Después, en el versículo 11, se nos dice que dentro de la misión de este Logos está el hecho de venir a lo suyo. Venir a lo suyo. O sea que este Logos vino a algo que tiene que ver con Él. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué significa lo suyo? ¿Significa el género humano? ¿O significa más bien el pueblo de Israel, al que fue enviado Jesús, a lo suyo? Yo me inclino más hacia esa postura, de que el Logos vino a lo suyo en el sentido de que Él vino a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque en el mismo versículo dice Juan que aunque Jesús en el verso 11 vino a lo suyo, su pueblo no lo recibió. Quienes no recibieron a Jesús no fueron los chinos, no fueron los árabes, fueron el pueblo de Israel. Y en pocas palabras significa que no lo recibieron como Él, como lo deberían haber recibido, ¿cierto? Como Dios, como el Dios creador, como el Adonai, como Yahvé. El Evangelio de Juan tiene varios textos donde de alguna manera muestra que Jesús sufrió rechazo. En el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 5 se menciona que su familia no creía en Él. En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 31 se muestra que tampoco confían en Él. En otros textos, como Juan 6, no sé si es al revés con Juan 10, pero se menciona acá que su familia no cree en Él, de que la gente no confía en su testimonio y de que incluso le aplican alguna influencia de alguna manera como demoníaca. En el Evangelio de Marcos esto es súper constante. La familia lo va a buscar en Marcos capítulo 3 porque piensa que está fuera de sí. Jesús llega a Nazaret y la gente dice que está loco. Después los fariseos dicen que está poseído por Belcebú. Sus discípulos lo ven en el mar y piensan que es un fantasma. O sea, siempre como que hay muchas personas que no confían en Jesús, que no lo reconocen. De hecho, Jesús va en el Evangelio de Juan a Nazaret, a su tierra, llega a la sinagoga y la gente, en vez de recibirlo como el Mesías,
dice, este es el hijo de María. Un insulto, porque en el tiempo de Jesús no se mencionaba hijo de tal madre, sino el hijo el nombre del papá. Probablemente José ya estaba muerto en ese tiempo, pero se insultó la figura de Jesús y se le dijo, tú eres el hijo de María, eres el carpintero de Nazaret. Es paradójico porque en el mismo relato de Marcos, los demonios lo confiesan como hijo de Dios, hijo del bendito e hijo del Altísimo. Y la gente no sabía ni siquiera quién era Jesús. En el Evangelio de Juan aparece lo mismo. A Jesús lo rechaza su propio pueblo. Cuando va a Nazaret, Jesús dice que no hizo ningún milagro porque la gente no creía en él. Y cuando le respondió, les dijo, ningún profeta reconocido en su propia tierra. O sea, él iba a su casa y uno esperaría que ahí lo recibieran. Pero pensaron que era simplemente el hijo de María y no el poderoso Hijo de Dios. La misión del Logos, por lo tanto, es venir al mundo a traer vida a la humanidad, vida física. Lo que Él viene a dar no se extingue y Él vino con un propósito muy particular, vino a su propio pueblo. Pero como dice el verso 11, la parte final, el pueblo no lo recibió, no lo reconoció como deberían haberlo reconocido. Sin embargo, no todos lo rechazaron. Por ejemplo, los apóstoles lo recibieron. Otras cientos de personas también lo recibieron y que eran como discípulos menores, lo acompañaban, pero no aparecen mucho en el relato porque obviamente los evangelios van a poner en primer lugar a quienes son los apóstoles. Pero en este caso muchas personas recibieron a Jesús y nosotros también, ¿cierto? Nosotros creemos en Jesús, creemos en este Logos, que es Jesús de Nazaret, creemos en Él. Por lo tanto, aunque el pueblo de Israel no lo recibió, sino que lo rechazó, como dice el verso 11, nosotros sí lo hemos recibido. Y aquí la palabra recibir significa aceptar. Pero más profundamente en el lenguaje de Juan, recibir significa creer. Por lo tanto, cuando alguien dice, ¿aceptaste a Cristo en tu corazón? A lo mejor sería mucho más fácil si uno dice, has creído en Jesús. Porque en el lenguaje de la Biblia, aceptar y recibir, sobre todo en Juan, es un sinónimo de la fe, de creer en Él. Juan es un evangelio muy directo al decir que la fe lleva a la gente a tener comunión en Jesús. Pero aquí en el verso 11 y después habla de recibir. Por lo tanto, para no complicarnos las cosas, Juan debe entender que recibir significa tener fe, confiar en Jesús. Y significa que la gente tiene fe en su nombre, dice el texto. A todos los que le creyeron, dice, los que confiaron en su nombre. Y aquí el tema del nombre es importante porque no nos dice que nosotros tenemos que creer en algo que Jesús hace, o en algo que Él dijo en un momento puntual, o en una característica que Él tiene, sino en su nombre. Y el nombre implica todo lo que una persona es. Todo el sentido, el significado que tiene alguien, desde el punto de vista bíblico, es el nombre de la persona. Por eso, cuando acá se dice que la gente cree en el nombre de Jesús, en el nombre del Logos, significa que cree en todo lo que Él es y en todo lo que lo define. Nosotros creímos en el Logos como el que estaba antes de la creación, ¿cierto? El que creó todas las cosas, el que es igual que Dios, el que tiene la misma naturaleza de Dios. Y Juan dice que todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, reciben un derecho, reciben una potestad. Ellos pasan a ser transformados en hijos de Dios. Ahora ellos pasan de una relación con Dios de creador a criatura a una relación con Dios de padre a hijo. Nos convertimos en hijos de Dios cuando creemos en el Hijo de Dios. Somos hijos en el Hijo, de otra manera. Esto, que tiene que ver con el lenguaje de los niños, todos sabemos que lo que los caracteriza, bueno, a todo el género humano, pero a los niños es el hecho de que son personas muy cercanas al nacimiento. Ellos nacieron, son niños, tienen que ver con el nacimiento. Y Juan acá dice que los que creen en Jesús nacen. ¿Recuerdan el relato con Nicodemo? Que Jesús también está hablando ya con una persona que a lo mejor tenía más de 60 años y que le dice que tiene que nacer. Él tiene que nacer. En otras palabras, le está diciendo, tienes que creer en mí. Tienes que creer en mí, porque según el relato de acá, Juan 1:11, los que creen en el Logos son hijos de Dios. Y nacen, dice el versículo, no por la fuerza del hombre, no por la fuerza de la mujer, no porque ellos lo quisieron, sino que nacen y se convierten en hijos de Dios por la voluntad de Dios.
El versículo dice, pero a todos los que le recibieron, versículo 12, les dio el derecho o la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, versículo 13, ellos no nacen de sangre. O sea, aquí no vale el lazo de parentesco o de nacionalidad o el religioso. Dice, no vienen de sangre, ni de voluntad de carne. O sea, por la fuerza que yo tenga voy a ser hijo de Dios. No, ni siquiera de la voluntad de hombre, sino de Dios. O sea, este nuevo nacimiento que Jesús menciona acá y que después va a repetir en Juan 3 con Nicodemo, es un nacimiento que depende de la voluntad y del poder de Dios. Cuando una persona cree que Jesús es el Logos, el Creador, el Salvador, cuando cree que es Dios, esa persona confía en el nombre de Jesús, o sea, confía en su persona y se convierte en hijo de Dios. Como que de alguna manera Jesús comparte algo de su identidad con la gente. Si Jesús es Dios, Él nos convierte en hijos de Dios. Sin embargo, hay una gran diferencia. Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros, de alguna manera, somos hermanos de Jesús, como dice Hebreos capítulo 4, pero no somos hijos de Dios en el mismo sentido que Jesús lo es. Claro, y Dios no es nuestro Padre en el mismo sentido que es Padre de Jesús. Jesús es hijo de Dios por naturaleza y nosotros lo somos por adopción, porque Dios nos adopta cuando creímos. En cambio, Jesús siempre ha sido hijo de Dios desde la eternidad, pero nosotros comenzamos a hacerlo en el tiempo, o sea, cuando recibimos a Jesús, cuando lo aceptamos, cuando creímos en su nombre. Bien, para terminar, este Logos, dice Juan, que vino al mundo. Él no solamente viene como creador para dar vida a los animales, a las plantas, a los ángeles, al ser humano. Él viene con un propósito histórico, porque el Hijo de Dios viene en la historia, viene en un momento concreto, como dice Pablo en Gálatas 4:4. Cuando se cumplió la plenitud del tiempo, dice Pablo, el Hijo de Dios vino por medio de una mujer para que fuéramos hechos hijos de Dios. Y Juan acá nos viene a mostrar que este verbo, esta palabra, este Logos, vino al mundo de una manera muy interesante. Porque una característica de Dios es que Dios es espíritu, ¿cierto? Jesús lo dice en Juan capítulo 4. Y eso implica que Dios es invisible. Pablo dice que Dios habita en una realidad invisible. Por lo tanto, no podemos ver a Dios. De hecho, Jesús y Juan acá mencionan que a Dios nunca nadie lo ha podido ver, porque es invisible. Por lo tanto, si Jesús, el Logos, vino al mundo, a lo mejor vino como un fantasma, a lo mejor como un espíritu invisible, ¿cierto? Los discípulos pensaron eso cuando vieron a Jesús en el mar de Galilea. Es un fantasma y tuvieron miedo. Algunos cristianos del tiempo de Juan estaban pensando que Jesús no tenía una naturaleza humana y que él aparentaba tener una naturaleza humana. Cuando comía parecía que comía, cuando caminaba como un humano parecía, todo era una apariencia. De alguna manera Juan también le responde a este grupo. Juan nos dice en el verso 14, y este es el versículo a lo mejor más importante del Evangelio de Juan, que el verbo se hizo carne. No dice que el verbo se hizo persona, o que se hizo ser humano, o que se hizo hombre. El verbo se hizo carne. Y el peso de la palabra carne es muy importante porque nos muestra que algo es verdaderamente humano, completamente humano, realmente humano, pero considerando todas las limitaciones, todas las bajezas, todas las dificultades que tiene el ser humano. Aquí no está hablando de pecado, porque el ser humano no fue creado pecador. Por lo tanto, el diseño original de Dios con la creación no es un ser humano que tiene pecado, el pecado viene después. Por lo tanto, si Jesús fue hecho hombre, fue hecho carne, no tiene por qué pensarse que Él fue hecho pecado. No. Él no vino como un ser humano con una naturaleza bajo pecado. Él vino como un hombre humano auténtico, verdadero, con una naturaleza que tiene todos los límites que tiene la naturaleza del hombre y de la mujer. Obviamente, una naturaleza que está afectada por el pecado. Porque si no fuera por el pecado, el hombre a lo mejor no tendría ni siquiera que dormir. A lo mejor el hombre no tendría que cansarse. A lo mejor el hombre no tendría padecimientos físicos. Y tener eso no significa que uno está pecando. Son consecuencias del pecado. Pero Jesús vino a asumir una naturaleza humana completa bajo esas características, bajo la carne. La palabra carne es como que es una palabra tosca, fuerte. Podría ser mejor hablar de humano, naturaleza humana.
Pero Juan quiere mostrar que Jesús vino con la misma carne que tenemos nosotros. Una carne que da lo mismo que sea bonita, que sea fea, tiene los mismos detalles, las mismas grietas que las que tiene cualquier ser humano. Y dice que ese verbo se hizo carne y que vino a habitar en este mundo entre nosotros. Aquí es importante porque entre nosotros es el testimonio de Juan. Juan estuvo con Jesús. Entonces, él tiene todo el derecho a decir, Jesús estuvo con nosotros, o sea, estuvo conmigo. En la primera carta de Juan, él dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos, lo que palparon nuestras manos, ¿sobre quién? Sobre el Logos, sobre el verbo de vida que vino a este mundo, dice Juan, en 1 de Juan capítulo 1. Y acá se nos dice, en el versículo 14, que esta carne vino y habitó entre nosotros. Y aquí la palabra habitó es importante, porque tiene que ver con una idea de poner una carpa, poner un campamento, poner un tabernáculo. ¿Alguien recuerda alguna escena en el Antiguo Testamento donde hubo un tabernáculo? ¿Recuerdan alguna escena, no? Donde de alguna manera Dios pidió que se pusiera un tabernáculo en X lugar. Cuando Israel estaba en el desierto, ¿cierto? Y ese tabernáculo se quedaba en un lugar fijo, se movía junto con el pueblo. Estaba junto con el pueblo. El pueblo avanzaba y el tabernáculo iba con ellos. Donde el pueblo iba, ellos tenían que estar junto con el tabernáculo. Y fíjense que acá Juan dice que el verbo habitó con nosotros, o sea, se tabernaculizó. Sería como más literal leerlo así. Puso su tienda de campaña, puso su tabernáculo. Donde iban los discípulos, iban con Jesús. Así como Israel en el desierto, cuando andaba en el desierto, andaba con el tabernáculo. Efectivamente, porque esa es la idea. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era una representación de que algo de la gloria de Dios, que no se puede contener con nada, algo de la gloria de Dios estaba ahí, en ese pequeño lugar. Y acá Juan dice que Jesús es ese tabernáculo, que vino a la tierra, donde mora la presencia de Dios. Después esto se convirtió en el templo, ¿cierto? Pero incluso en Juan Jesús dice que Él es el templo. Y que el templo de Israel lo pueden destruir y nunca más construirlo, pero que Él va a seguir siendo el tabernáculo, el templo de Dios. El lugar de encuentro con Dios no es una iglesia, no es un templo, ni siquiera es un ser humano como nosotros. Es el Logos, es Jesús. Él es el verdadero templo. En Él está la gloria, la presencia y el poder de Dios. Solamente en Él está. Si queremos ver a Dios, tenemos que ver a Jesús. Así como los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, tanto tiempo estoy con ustedes y aún no lo ven. O sea, Él refleja la gloria de Dios. Si está Jesús, está Dios. Dice además Juan que este verbo posee la gloria de Dios. Lo mismo que significaba el tabernáculo, lo mismo que significaba el templo, ahora lo significa Jesús. Él posee la gloria de Dios como unigénito. Una palabra bastante difícil. Dice Juan que Jesús, aparte de ser el Logos, la palabra, el verbo, es también el unigénito de Dios. Significa simplemente el único hijo, no el primero de muchos, no el que tiene un grado más importante dentro de otros, como si hubieran muchos, sino que Él es el único, hijo exclusivo. Después de Él no hay ninguno después ni ninguno antes. Él no comparte su filiación, decirlo así, con otra persona. La misma comunión que Él tiene con el Padre, Él la ha tenido siempre porque es el Hijo único, es el heredero, tiene todos los derechos a ser hijo de Dios de una manera única y exclusiva. Por lo tanto, es verdad, nosotros somos hijos de Dios. Según el verso 15, los que creen en Jesús son hijos, pero no en el mismo sentido. Jesús es un hijo de Dios porque mantiene una relación única con Dios. Por más que nosotros nos sacrifiquemos orando, ayunando, buscando, como se dice, buscando presencia, imposible, jamás podremos tener la comunión que Jesús tiene con Dios. Porque Él es un hijo por derecho propio, por su propia naturaleza divina, Él es constituido hijo de Dios desde la eternidad, porque Él es el Logos que creó el mundo, como veíamos anteriormente. Por lo tanto, es bastante diferente la identidad de Jesús aquí en Juan. Como que comienza de manera súper compleja porque cuesta entenderlo. Hay palabras que son únicas que están aquí en Juan. Juan usa hartos conceptos, carne, vida, luz, muerte, palabra. Son conceptos muy cortitos pero que son muy profundos que están en Juan. De hecho,
En Juan aparece la palabra reino de Dios como 3 veces. En cambio, los evangelios sinópticos están llenos de la palabra reino de Dios. En cambio, la palabra que sí aparece mucho en Juan es la palabra vida, dando a entender que el reino es la vida eterna. Cuando uno entra al reino, uno recibe la vida de Dios. Y acá, Juan nos mostraba, ¿cierto?, al comienzo que Jesús tiene esta vida eterna. Donde está Jesús, está el reino. Quien lo acepta a Él, recibe la vida y entra en el reino de Dios. Bueno, de esta manera es como se nos muestra Jesús. En los otros evangelios se nos muestra como un judío, profeta galileo que camina por Galilea, por Nazaret, por Jerusalén, pero acá se nos muestra el origen más profundo de Jesús. Él es el Logos de Dios que se hizo carne. O sea que Él es completamente divino, perfectamente divino, verdaderamente divino, pero también verdaderamente humano. Y esta es una idea que los cristianos han intentado defender durante siglos, que Jesús es Dios, que es un humano completo, auténtico, perfecto, que no le falta nada de la naturaleza humana, solamente el pecado, pero que aparte de eso, Él también es verdaderamente divino. Él es Dios hecho carne. Él es uno de nosotros, porque anduvo junto con nosotros. Por lo tanto, Juan comienza de golpe mostrándonos que este Jesús que va a comenzar a relatar es un Jesús divino. Es humano, pero ante todo es un Jesús divino. Y como tanto, es un Jesús que tiene que ir dando señales de su identidad, dando como evidencias que lo confirman de que Él es un ser divino. Es por eso que en el Evangelio de Juan se usa más la expresión señales que milagros. Porque en el Evangelio de Juan son señales, los milagros son señales que apuntan a que Jesús es el representante de Dios, es quien lo revela, es quien lo manifiesta. O sea, los milagros, las señales en Juan no muestran tanto que Jesús es bueno y que quiere ayudar a la gente. Quieren mostrar que Jesús es el Logos, que Él es Dios y que Él realmente revela a Dios. Y que si la gente no entiende bien los milagros, va a pensar que Jesús es una buena persona. Pero Juan quiere que entendamos que los milagros, las señales, son reflejos, son luces que nos muestran que este Logos es divino. Aunque vino en carne, Él es Dios. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta para terminar. Ya el hermano David después va a seguir con su materia, como le dije, viendo el tema de algunas frases de Jesús que son importantes en el Evangelio. No sé si para terminar hay alguna pregunta, algún comentario para poder verlo. Interesante, digo, como Juan muestra a la divinidad, porque él es Dios y los otros evangelios, los milagros, y como ese Jesús, bueno, como tú dices. Y a veces uno en el evangelio encuentra que la gente busca a ese Jesús, bueno, solamente pero Claro. está interesado en que Él es Dios y conocerlo como Dios, Sí. honrarlo como Dios, más que los favores que uno pueda necesitar. Sí, por eso es importante conocer los 4 evangelios, porque los 4 nos van a mostrar una cara diferente de Jesús. Todos muestran que Jesús es Dios de muchas maneras, pero cada uno va a dar como una señal distintiva. Jesús, hombre y Dios, según Marcos, según Lucas. Y a veces uno, no sé, a veces uno debate o conversa con gente y uno intenta justificar o demostrar que Jesús es Dios yendo a versículos, donde ojalá Jesús diga, yo soy Dios. Pero Jesús era un judío y la manera en que él decía que era Dios no era con palabras, era con gestos. Era con gestos. Por ejemplo, cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Quién camina sobre el agua en el Antiguo Testamento, según Job, según los Salmos? Dios. ¿Quién multiplica los alimentos en el Antiguo Testamento? Es Dios. Y Jesús multiplica alimentos, camina sobre las aguas, calma las tormentas. O sea, el Jesús de la Biblia no es un Jesús que dice yo soy Dios, para que uno diga, ya, aquí está, Jesús es Dios. No, Jesús obra como cualquier judío que conoce el Antiguo Testamento. Él camina sobre el agua, realiza un milagro, sana a la gente, llama a la gente hijos. Son acciones de Jesús que nos muestran que Él es Dios y que tiene más peso que un dicho, que una palabra.